Buenas familia, una tarde de verano más, ¿vale? ¿Cómo estamos? Me alegro de teneros ahí detrás de la cámara. Para mí siempre es un agradecimiento para todos ustedes. Veo que ya hay gente por el chat, veo que hay nuevos seguidores incluso. Buenas, C. Blascor, buenas tardes, contento con escuchar a dos compañeros de fatiga durante varios años. Igualmente, muchas gracias por estar, Ginny, muchas gracias por estar a todos los que nos acompañáis. Bueno, yo no me quiero entretener mucho más porque vamos directamente al grano. Hoy vamos a hablar sobre la ley de segunda oportunidad, cómo conseguir librarnos de las deudas en la medida de que se pueda, nos lo van a explicar detenidamente y hoy nos acompañan Paco Aguilera y Pedro Pablo Jiménez, abogados especialistas en ley de segunda oportunidad y con despacho especializado en Málaga. Paco, Pedro, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? Pues mira, encantados de estar aquí contigo. Felices, felices y contentos. Sí, señor. Ya os están viendo todo el mundo, ya está viendo todo el mundo. Buenas tardes, Miguel. Agradecerte pues la oportunidad que nos has dado para, bueno, un poco para explicar a los compañeros y a toda esa gente que hoy nos está viendo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a intentar hacer esto un poco ameno, aun siendo una materia jurídica, que ya con eso es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. La ley de segunda oportunidad, casi nada, casi nada. Yo recuerdo que esto cuando inició era como un boom, una cosa muy nueva, muy novedosa y que daba la oportunidad a las personas de, bueno, pues empezar su vida, ¿no? Tenéis unos eslóganes muy bonitos que después recordaremos, pero bueno, vamos a empezar. La ley de segunda oportunidad. ¿Quién empieza explicándonos esta ley? Empiezo yo mismo. El título de la ley ya impone, ¿eh? Ya, ley de segunda oportunidad. Empezamos bien. Pues mira, la ley de segunda oportunidad, como tú dices, es verdad que se plantea como si fuera una cosa nueva y novedosa y una revolución, pero son leyes que tienen 100 años en el resto del mundo. Es decir, a lo largo de la historia se han ido desarrollando mecanismos para dar solución a la problemática que resuelve la ley de segunda oportunidad. En Estados Unidos se dice que existen dos tipos de personas, las personas de éxito y las personas que no han fracasado nunca. Esta ley tiene mucha relación con el fracaso, es decir, el fracaso forma parte de la evolución profesional y vital de todos, ¿no? Y a nosotros, pues al final nos tuvo que imponer Bruselas, nos tuvo que decir Bruselas, mira, tenéis que desarrollar un mecanismo que dé solución a esta problemática que tenéis porque sois el único país de Europa que queda por incorporar a su ordenamiento jurídico una herramienta que permita resolver los problemas de insolvencia en los que se encuentran las personas por diversas circunstancias, que si queréis ahora las tocamos. Entonces, esa instancia donde cuando en 2015, en febrero de 2015, se aprueba la ley de segunda oportunidad. Y se aprueba en un contexto de recuperación económica, es decir, nosotros veníamos de la crisis de 2009, estuvimos unos años, bueno, pues no hace falta, ya todos sabemos la situación tan dramática que vivimos, la destrucción de empleo, la destrucción de empresas tan arrolladora, y fue entonces en ese momento cuando en 2015, que ya parecía que empezábamos a levantar la cabeza, que existía cierta recuperación económica, fue en ese momento cuando se aprobó esta ley. Y es verdad que apareció como que iba a ser una solución inmediata, directa, una problemática que estaba sufriendo además muchísima gente, muchísimos empresarios, muchísimas personas físicas que se habían ido al traste y que estaban totalmente fuera del estaban en lo que es una realidad social, que es lo que viene a resolver esta ley, ¿no? Es la situación en la que se encuentran personas que por circunstancias, bien puede ser, por ejemplo, una pandemia, bien puede ser malas decisiones que han tomado en la vida, que han emprendido, que se han equivocado, que han prestado, que han avalado a otras personas con unos créditos que al final después no les han pagado, a los hijos, no sé cómo, situaciones, malas decisiones, muchas, la mayoría, y a veces por causas externas, como puede ser, por ejemplo, pues esto, la pandemia, que todos lo entendemos rápido. Y está dirigida a personas que por ese tipo de malas decisiones o por ese tipo de circunstancias se encuentran en una situación de quiebra, en una situación de insolvencia. Es decir, que tienen deudas muy superiores a los pagos que ellos pueden atender. Por lo tanto, esas deudas no las van a poder pagar, no van a poder atenderlas con los ingresos que perciben, de manera que van a quedar excluidos de la sociedad, van a tener lo que viene a denominarse la muerte civil. Es decir, estas personas ya se abstraen del tráfico jurídico, el tráfico económico, porque si los están llamando todo el día, si te ingresan un dinero en la cuenta se lo quitan, si están trabajando en nada le embargan la nómina.
Entonces al final están excluidos, están avergonzados, entonces bueno, pues van buscándose la vida y al final pues terminan eso, pues intentando ganar lo mínimo o ganar en B, o trabajar, no aparecer, no figurar nunca en ningún sitio. Si van a contratar un teléfono móvil, si van a contratar hasta un seguro, ya hoy en día vas a contratar un seguro y te miran el fichero de moroso, que es una cosa que el otro día me llamó muchísimo la atención. Entonces, estas personas no solamente están destinadas a la muerte civil, como digo, sino que además, por supuesto, tampoco van a volver a emprender, es decir, quedan fuera de lo que es la economía del país. Y entonces esa es la realidad que pretende resolver esto. Es bueno para, por supuesto, el destinatario de la ley, el que va a hacer uso de esta ley, pero también es muy bueno para la sociedad porque reintegra a personas que, nos guste o no nos guste, están en una situación imposible. Es decir, si tú debes 600.000 euros y ganas 1.000 euros al mes, tú esos 600.000 euros no los vas a pagar, además se los debes a varias personas, todo el mundo pidiéndotelo todo eso no lo vas a pagar en tu vida, pero el drama está ahí. Entonces esta ley viene a dar respuesta, a dar solución a esa problemática. ¿Qué características tiene la ley? Cuando yo hablo de esta ley, me voy a mover más en un plano conceptual de la ley. A mí me gusta decir que es una ley seria, es decir, esto es un procedimiento que perdona deudas. Por lo tanto, cuando a ti te perdonan deudas, es que hay personas a las que tú le debes dinero, o sea, deudas legales, consolidadas y ciertas, no gente que te pide que le pagues cosas, no, son deudas que están consolidadas. Por lo tanto, cuando a ti se te perdonan deudas es que hay gente que se está quedando sin cobrar. Nosotros podemos hablar aquí en seno un poco así de populismo, bueno, pues las deudas con los bancos, la administración con esa voracidad que nos persigue. Podemos entrar en eso, pero es cierto que no siempre son los bancos, no siempre es únicamente la administración. Incluso también hay que decir que muchas veces los bancos pues, tienen derecho a que se les devuelvan los dineros que se les ha pedido prestado. Es decir, pero es que se quedan también muchos particulares, o sea, no es solo bancos, es que se quedan muchas empresas que están en la misma situación que tú. A lo mejor esas empresas pueden ir a la quiebra porque tú le quedes colgada una factura muy importante. Es decir, esto es una cosa que hay que tomársela muy en serio. Esto no es un truquito para que la gente no pague sus deudas, para que la gente se libere. Por lo tanto, las personas que acuden a un procedimiento de estas características tienen que comprender que es una cosa importante, que es una cosa seria y que la voluntad del deudor tiene que ser precisamente esa, atender sus deudas, pero atender sus deudas en la medida que sus ingresos se lo permitan. Convertir una situación imposible en una situación posible. Es cierto que ese proceso puede terminar en el perdón de todas las deudas, es decir, que esta persona queda exonerada del pago de todo. Pero eso será la última consecuencia, la consecuencia más favorable para él y en unas circunstancias muy especiales. Pero el que acude a un procedimiento de estas características tiene que ser alguien que quiere pagar, aunque sea poco, aunque sea un poquito a cada uno, pero esa persona quiere pagar lo que ella pueda. Vivir y pagar. Un poquito. Y ese es el perfil, y esos son el perfil del destinatario al que nosotros nos dirigimos, de una persona seria, una persona que está en una situación muy difícil, una persona que no va a poder atender sus deudas. A veces es que nos pasa mucho que nos llega, yo qué sé, alguien, mira, que tengo ahí un coche, me compré, me quedan 8.000 euros, claro, se ha escuchado que salió la ley de la segunda oportunidad, pero bueno, si tú tienes un trabajo, si a ti te va medio bien, si tú eres un tío, bueno, sí, no, pero yo, claro, ahora eso, esto no es para eso. Esto no es broma. Esto no es para un tío que lo que no quiere es pagar 300 euros al mes pudiéndolos pagar. Esto es para quiebras, para personas que están en una situación dramática, como las que nosotros nos encontramos cada día, de situaciones absolutamente desesperantes. Unas más desesperantes, otras menos desesperantes, es cierto. Hay situaciones que son ya hirientes, otras que son bueno, que es más afrontables y más tal, pero son situaciones terribles y situaciones duras. ¿No? Si esto no es un caprichito y dice, bueno, pues ahora me voy a quitar yo, me cojo la ley, me quito las deudas, empiezo de cero, me compro otro coche. No, mire usted, para eso no está hecho. Y ya está, y por eso la situación de insolvencia tiene que ser real. Y ya si queréis, si te parece, Miguel, y al resto, pues podemos pasar ya a cuestiones más procedimentales, a cuestiones más ya de requisitos, de los pasos que hay que seguir. Y eso, pues mejor que Pedro no lo va a hacer nadie. Sí, Pedro, ahora pasamos, pero hay cosas que me han llamado especialmente la atención. La primera, es una ley que proviene de Europa.
por transposición y demás. Y eso a mí me llama la atención que otra vez más, como muchas veces, la Unión Europea sea la que tenga que estar detrás de nosotros para que hagamos las cosas, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que sea eso así, otra vez más, ¿no, Paco? La Unión Europea siempre, en muchísimas ocasiones, es la que nos está sacando las castañas del fuego. Entonces ella nos insta a que desarrollemos una ley de segunda oportunidad para solucionar situaciones de insolvencia y aquí el legislador se entretiene en diseñar una ley de segunda oportunidad para solucionar situaciones de insolvencia, todas aquellas, salvo los créditos públicos, que eso ya son los suyos, eso ya no se los vayas a tocar. Es decir, vale que tú dejes de pagarle aquí a todo el mundo, a los bancos, a los particulares, a todo que pase, pero hombre, a mí no. Y otra vez es Europa la que nos está tirando de la oreja y nos está diciendo, si usted no incluye los créditos, y es la que ha promovido modificaciones, que ahora sí, seguramente entramos y comentamos, pero es la que ha venido promoviendo modificaciones que están permitiendo que ese tipo de créditos, que siempre están presentes, porque al final uno debe ver a quién le deba, pero a la administración casi siempre, pues que ese tipo de créditos se empiecen a incluir, porque es que la no inclusión de ese tipo de créditos en este tipo de procedimientos vacía de contenido y de sentido toda esta historia. Pero fíjate que es Europa la que al final tiene que ir siempre sacándonos las castañas del fuego, porque en el Estado español, aquí nuestros políticos parece que cuando legislan, legislan con un descaro y con una voracidad que dicen, bueno, pues aquí me da igual vaciar de sentido esto, porque en qué cabeza cabe, ¿no? ¿En qué cabeza cabe no incluir intentar que la gente salga de una situación de insolvencia no perdonando las deudas públicas? Pues me parece muy interesante y bueno, pues una vez más, ¿no? Que Europa tiene que intervenir. Y otra cosa que también has dicho que me ha llamado a mí la atención es que se trata de una ley para darle una segunda oportunidad a las personas físicas, pero que ello redunda en beneficio de toda la economía del país. Eso también es importante, muy importante. Tú ten en cuenta que muchísima gente, el perfil es amplio, porque hay gente que se ha dedicado a pedir tarjetas de crédito, que los llaman y cada vez que los llaman para ofrecerle un crédito, el tío decía que sí, y 3.000 euros por aquí, eso al final se te va de madre. Pero el perfil principal es el perfil de un empresario que ha tenido una empresa próspera, que ha tenido empleados, que ha tenido proveedores, que ha tenido tal, que se ha ido a la quiebra por circunstancias. Posiblemente, muchas veces ocurre porque aquí tenemos la cultura de aquí no sabemos cerrar un negocio, aquí morimos con el negocio y eso se lleva a mucha gente por delante, pero después también por circunstancias, por crisis, por no sé cuánto, pero han sido empresarios que han tenido negocios prósperos, que les ha ido muy bien y que han caído en desgracia, pero son gente que si tú les das la oportunidad de empezar de nuevo, te montan otra empresa y te la sacan para adelante. En un escenario de estabilidad económica y de prosperidad, ese tipo de gente son las que te levantan el país. Gente y otras muchas. Pero si tú ya los estás dejando apartados, que esas personas dicen, bueno, si yo gano ya más de 1.000 y pico euros, ya me empiezan a embargar más del salario mínimo profesional, ya me empiezan a meter mano por todos lados. Como mete un dinero en la cuenta, ya la cuenta, el de los dineros fuera. Si me hago un chapucillo, no sé cuánto, pues tal, pues trabajo de carpintero, de albañil, que si me lo hago sin IVA, que están fuera. Ya. Están fuera, no son parásitos, son gente que vale, son gente que debe dinero precisamente porque ha tenido volumen. Cuando un tío debe 200.000 euros, un muerto de hambre no debe 200.000 euros, ni 1 millón de euros. 1 millón de euros te lo debe una persona que ha movido volumen, que ha tenido negocio, que ha tenido una actividad próspera en la mayoría de los casos. A veces habrá otras excepciones. Pues sí, estoy de acuerdo, soluciona problemas para la sociedad y contribuye al bienestar y a la economía de un país, por supuesto. Pues muy interesante. Yo tengo aquí algunas preguntas más, pero bueno, la dejo para el final y entramos con Pedro. Pedro, ¿qué tiene que hacer una persona que crea que pueda dar el perfil de acogerse a la ley de segunda oportunidad? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues antes quería hacer una matización a lo que estaba, bueno, no una matización, un comentario a lo que estaba comentando mi compañero Paco en relación a que sí es cierto que la ley de segunda oportunidad no es algo reciente. Nosotros tenemos clientes que cuando han venido al despacho no han venido interesándose. La primera pregunta no era interesarse
por cuál es el procedimiento, cuáles son los requisitos, que ahora vamos a entrar en ello más, sino ha habido incluso quien nos ha preguntado si esto es real, si esto es verdad. Es decir, bueno. vamos a ver, ¿cómo yo voy a tener deudas y voy a tener, pues no sé, una cantidad, pues hay quien tiene pues 50 como el que tiene 600.000 y de repente a mí me van a perdonar cuando me han tenido machacado durante todo este tiempo? ¿Cómo me van a mí a perdonar ahora de esto? Y hay gente que cuando se sientan delante nuestra, lo primero que tenemos que hacer es explicarle de qué es cierto. Es decir, quizás a lo mejor también está muy influenciado por la gran cantidad de comunicación que hay a través de redes sociales, a través de, bueno, y de sobre todo pues, empresas grandes de marketing, que lo que hace es vender un producto en sí y pues, quien haya el teléfono y demás, pues seguramente no será el abogado que después haga el procedimiento, que ayude en ese procedimiento, sino que bueno, pues sea una forma más comercial de vender un producto, pues como en su día las cláusulas suelo, como en su día pues cualquier otro producto que pueda derivar de alguna situación jurídica, ¿no? Entonces quería hacer esa matización que es curiosa y bueno, pues seguidamente, si quieres, pues vamos a ver lo que nosotros determinamos cuando llega el cliente es primero ver si cumple una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Esa serie de requisitos, que son varios, ahora lo veremos, pero hay al menos dos que son de suma importancia, ¿de acuerdo? Uno es lo que ya ha comentado Paco, que es el ser insolvente, ¿de acuerdo? Es decir, ser insolvente es haber intentado por todos los medios pues paliar esas deudas que se han ido generando en la medida de lo posible, incluso afrontándolas con el propio patrimonio, es decir, con todo lo que se tiene, ¿de acuerdo? Y aún así, pues, se carecen de medios económicos suficientes como para poder hacer frente a ello. La insolvencia no hace falta tampoco que sea actual, es decir, puede ser una insolvencia, bueno, que es inminente. Es decir, si yo preveo de que, bueno, pues me están llegando una serie de deudas y que pues con el sueldo que yo tengo, con la actividad que yo tengo, me va a ser imposible de aquí a cierto tiempo bueno, pues a cubrir esas deudas y demás, pues es otro motivo más para poder, digamos, acogerte y cumplir con ese requisito de la insolvencia. Y el otro requisito muy importante es lo que es el actuar de buena fe. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el actuar de buena fe? Este requisito, cuando nosotros miramos los requisitos, viene el cliente o el futuro cliente y a contarnos, bueno, pues un poco cuál es la situación, tenemos que ver, pues, los requisitos no solo para lo que es la primera fase, que después lo veremos, sino para todo lo que es el conjunto o las diferentes fases que hay dentro de lo que es la cuestión de la ley de segunda oportunidad y lo que se pretende y el fin que se pretende, que es la exoneración de deudas, ¿no? Entonces hay un requisito que, bueno, eso se va a determinar posteriormente en la fase de concurso, se va a determinar por el juez, pero que debemos de ver la viabilidad y debemos de ver si estamos en ese requisito, puesto que si no vamos a hacer una serie de pasos que posteriormente no van a servir para nada. No para nada, sino al menos para lo que el cliente casi siempre viene buscando con la ley de segunda oportunidad, que es esa exoneración. Y ese es el requisito de buena fe. Dentro, ¿qué es lo que van a determinar para que haya existido buena fe por parte del deudor? Pues lo primero, haber iniciado un acuerdo extrajudicial de pagos, que es la primera fase que después veremos, el procedimiento de la ley de segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Que el concurso de acreedores, o sea, el concurso no se determine como un concurso culpable. Es decir, posteriormente, una vez que pasamos de la fase del acuerdo extrajudicial de pago y pasamos a lo que es la fase de concurso consecutivo, que después veremos la siguiente fase, porque ese concurso no se haya determinado como que es un concurso culpable y el deudor, digamos, que haya tenido un poco mala fe o dolo en la situación económica o de insolvencia que existe.
no haberse acogido a este tipo de procedimientos con anterioridad, pues al menos en los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Es decir, es muy difícil establecer que hay una buena fe cuando has caído varias veces o cuando has caído y te has aprovechado de este procedimiento y después vas a aprovecharte otra vez y demás, igual que como es difícil poner una limitación en lo que es en la deuda de 5 millones de euros. También viene un poco, digamos, a raíz de esa buena fe que se pretende. Evidentemente yo puedo deber, por mucha actividad que yo tenga, puedo deber 500.000 euros, puedo deber 50.000, puedo deber 1 millón, 3 millones, pero a los 3 millones, ojo, vamos a ver, aquí estamos haciendo algo mal. Vamos a llegar a 5 millones de euros y eso es uno de los límites también que se establece. Y para ese requisito de buena fe también pues que no haya habido condenas de delitos que estén asociados pues digamos a todo lo que puede conllevar algo económico, todo lo que puede conllevar algo con Hacienda Pública, Seguridad Social, etcétera. Es decir, delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental con delitos de Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, delitos contra el derecho de los trabajadores, es decir, gente que ha montado empresas, ha generado una deuda donde, en fin, ha hecho fraude con la Seguridad Social, no ha dado de alta, ha metido sanciones, en fin, etcétera, etcétera, que al final han terminado en un expediente que han pasado de la Seguridad Social a la Fiscalía y después ha terminado en un delito pues, relacionado con ellos, ¿no? Entonces, evidentemente tampoco podría optar esa persona a establecer este tipo, a entrar en este tipo de procedimiento. El deudor también tiene, dentro de la buena fe, que es ese requisito de buena fe, tiene que tener en cuenta de que debe de asumir de que a lo largo del procedimiento va a ser inscrito en un registro público concursal y evidentemente durante un tiempo pues va a estar ahí, ¿no? 5 años. Y después, pues a lo largo de la fase del concurso, pues lo que decía Paco, no se trata de bueno, pues de la persona que teniendo posibilidades de pagar, pues no quiere pagar, porque pues, a lo largo del procedimiento va a tener que pagar una serie de créditos, en este caso pues créditos privilegiados, créditos contra la masa, que son los que se van a ir generando a lo largo del procedimiento, sobre todo en la fase concursal, del concurso consecutivo, y bueno, pues hay que hacer frente a esos pagos, ¿de acuerdo? Entonces esos son, en definitiva, esa serie de requisitos que, bueno, van a determinar, que nosotros estudiamos a la hora de determinar esa viabilidad de que la persona, pues, ya sea persona física, empresario o profesional o natural, pues pueda optar por esta ley de la segunda oportunidad y aprovecharse pues, de este beneficio que se da al final del procedimiento. Y esos serían un poco pues, los requisitos establecidos. Y esos requisitos, Pedro, hay que examinarlos minuciosamente porque si tú inicias un procedimiento sin cumplir esos requisitos, después nadar para morir en la orilla, ¿no? Efectivamente, imagínate que hay muchos de esos requisitos que no se va a comprobar al principio. En la primera fase, digamos que es el acuerdo extrajudicial de pago, que es la primera fase extrajudicial y que lo vamos a hacer o bien entre notarios, bueno, ya después veremos en dónde se puede hacer. Imagínate que tardamos, un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pago se puede ir a 2-3 meses, 2 meses, entre que prepara documentación, demás, presenta, después hay unos plazos establecidos en notaría, etcétera, etcétera, que después hablaremos, pero terminamos y cuando estamos en el procedimiento ya judicial, pues resulta que se considera que es un concurso culpable, claro, y que el deudor ha tenido pues algo de culpa o dolo y por lo tanto no vamos a poder acogernos a ese beneficio de exoneración del pasivo. Por lo tanto, imagínate, ¿no? Es decir, hemos hecho un procedimiento extrajudicial, hemos iniciado un procedimiento judicial prácticamente para nada. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, hay que mirar con lupa esos requisitos y establecer de que la persona, el cliente, pues puede acogerse perfectamente a la ley de segunda oportunidad, pero
no solo acogerse, sino que cualquiera la puede iniciar, sino que además va a obtener ese beneficio. Perfecto. Si quieres comentamos el tema del procedimiento. Sí, te quería comentar también una cosa que me ha llamado la atención antes de comenzar con el procedimiento, y es que a mí me ha pasado. A mí, cuando yo pusimos esto por las redes sociales y demás, la jornada, me preguntaron por privado: Miguel, ¿eso de la ley de segunda oportunidad es verdad o es mentira? Y yo creo que se obtienen tantos beneficios cuando de verdad se dan los requisitos que todavía mucha gente cuesta creérselo, ¿no? Y eso. Es decir, porque además el tema de la deuda, la asignación de deuda, al final que puede ser en porcentajes, es decir, de una deuda importante, hay casos en los que se ha quitado una deuda bastante importante que es difícil de entender porque evidentemente, pues bueno, la administración, por suerte o por desgracia, no da nunca nada gratis, ¿no? Y bueno, y es una de las preguntas que nos suelen hacer cuando vienen. Es decir, cuando vienen, lo primero que nos dicen: ¿esto es cierto? ¿O qué es lo que hay aquí? ¿No? Aquí tiene que haber algo... Algo oscuro, ¿no? Algo oscuro. Algo oscuro. Aquí tiene que haber... En fin, aquí tiene que haber algo, porque esto es difícil creerse de que me van a perdonar, porque al fin y al cabo la exoneración es una perdonación y bueno, no solo me van a dar facilidades, que ya con eso es un beneficio importante, es decir, porque si hay una quita y te dan, pues con lo que te quede, te pueden dar un acuerdo a 5 años en el cual pues tú puedes ir pagando una cuota y puedes seguir pues tranquilamente haciendo tu vida normal, pues ya de por sí es algo que es un beneficio bastante importante. Pero si además la quita es importante, pues claro, es difícil de que, bueno, pues que el ciudadano de a pie y demás, sin haberse leído una ley, pues determine de que es real, ¿no? Claro, y aquí hilamos un poco con lo que decía también Paco. Es decir, es que en España tener deuda siempre ha sido que te la pidan prácticamente. Y claro... Sobre todo si es la administración. Sobre todo si es por la administración. Esa es la peor, desde luego. Y también quería comentarte, Pedro, porque me gusta lo que has dicho. Y es decir, no es solamente para la gente y las personas que tengan deuda ya líquida, exigible y demás, sino para los que se prevean que van a quebrar inminentemente. Es decir, podemos salvar muchas empresas, bueno, muchas personas físicas, empresarios, y no se sabe. Es decir, que no vale solamente a la única persona que está ya arruinada, que tiene no sé cuántos miles de euros de deuda, sino a los que van a incurrir en esa situación mañana, pasado, en un mes. También es importante. Efectivamente. El problema es que, tal como decía Paco, suele ser los menos. Es decir, ¿por qué? Pues por lo que él ha dicho, porque hay una mentalidad que cuando alguien monta una empresa, sobre todo el pequeño y mediano empresa, la pequeña y mediana empresa, que suele ser pues la persona física que se hace autónomo de la noche a la mañana, monta un bar o monta una pequeña empresa de construcción porque le ha ido bien cuando él estaba a cuenta ajena, etcétera, etcétera, pues a la hora de cerrar el negocio les cuesta. Les cuesta porque, bueno, pues siempre se ha intentado antes de cerrar el negocio, como algo, no sé, ¿no? Como una penalización, ¿no? Yo he tenido mi negocio y lo he tenido que cerrar. Y precisamente por eso son las personas que ven la insolvencia inminente y se amparan en la ley de segunda oportunidad. Son los menos. Normalmente el empresario, pues al final acaba con deuda de seguridad social, al final acaba con deuda de Hacienda, al final acaba con créditos personales porque ha intentado con esos créditos cubrir parte de esa deuda que le está generando la actividad, etcétera, etcétera, y al final pues se monta, digamos, pues en deudas que son imposibles de asumir, incluso teniendo una pensión, incluso teniendo un trabajo por cuenta ajena y es decir, es imposible cubrir esa deuda. Efectivamente. Bueno, pues muy interesante, me ha gustado mucho ese aspecto. Y ahora, el procedimiento, ¿esto cómo va? El procedimiento, nosotros establecemos, en realidad hay 2 fases, que son la fase, digamos, extrajudicial,
que es lo que se conoce como el acuerdo extrajudicial de pago, y después está pues, la fase, digamos, pues, judicial, que es el concurso consecutivo. Nosotros tenemos otra primera fase, que ya es cosa del despacho, por la importancia que tiene, y es la que hemos hablado hasta este momento, que es ver la fase de viabilidad. Es decir, ver la viabilidad no solo ya en los requisitos, sino también qué tipo de deuda, sino también ver qué patrimonio, porque ese patrimonio evidentemente va a tener una merma importante, o se va a tener que desprender de todo el patrimonio. Es decir, esto no se trata de que yo tengo un patrimonio y tengo deuda y me exoneran de deuda y me quedo con mi patrimonio. No, hay que liquidar ese patrimonio y empezar de nuevo. Que para eso es eso, que empezar de nuevo sin deuda, pero tenéis que empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera fase de viabilidad es donde nosotros estudiamos el caso. Cuando nosotros hablamos con un cliente, siempre hacemos una entrevista, bueno, pero las entrevistas que se puede hacer vía telefónica y demás, pero siempre una entrevista personal, primero para que nos conozca y segundo para que traiga documentación. Siempre decimos al cliente que mientras más documentación, aunque no la adelante, mientras más documentación nos traigan, mejor, porque así vamos a ver cuál es, digamos, esa trayectoria que ha tenido el deudor para llegar a la situación que tiene. Sobre todo por el requisito que hemos visto antes de la buena fe, ¿no? Que no haya sido, pues bueno, llegar ahí, pues el típico, pues, no sé, que se dedica a pedir tarjetas a diestro y siniestro sin necesidad y sin actividad y sin, ¿no? Es decir, complicado, ¿no? Entonces, teniendo toda esa documentación, hablando con el cliente personalmente, pues nos hacemos una idea y podemos hacer nosotros un estudio de viabilidad para ver que si cumple con los requisitos, qué deudas se pueden quitar, qué deudas no se pueden quitar, qué patrimonio hay que desprenderse y demás, y le hacemos un esbozo al cliente de, bueno, pues cuál es su situación, cuál es el caso concreto, porque no hay ningún caso exactamente igual. No hay nadie que tenga las deudas iguales, no hay nadie que tenga las mismas cantidades, no hay nadie que tenga el mismo patrimonio, ni nadie que tenga los mismos ingresos para ver qué acuerdo, en fin, es decir, cada cliente es un mundo. Posteriormente a esa fase inicial que nosotros vemos, la viabilidad, pues entonces ya empezamos, si el cliente acepta nuestros servicios, pues empezamos con el acuerdo extrajudicial de pago. ¿De acuerdo? Eso es el requisito previo sine qua non para poder después acceder a la exoneración que se va a poder llevar a cabo en la fase del judicial, que es el concurso consecutivo. El acuerdo extrajudicial de pago, el legislador lo incluyó por dos motivos. Primero, porque ahí se va a establecer, a la hora de nosotros presentar esa documentación, esa solicitud inicial, pues van a ver perfectamente, porque, es decir, hay un modelo tipo establecido por una orden ministerial y ahí es tan completo, o viene a ser completo, de tal forma que ahí se va a ver claramente, se va a constatar cuál es la situación del deudor. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver cuáles son sus acreedores, cuál es el motivo, se va a tener que explicar un poco cómo viene, es un poco parecido a la memoria explicativa del concurso de acreedores de personas jurídicas, ¿no? Es decir, ahí se determina un poco cuál es la situación del deudor y cómo ha llegado a esa situación. Y después, otro motivo también es que el acreedor, que no nos olvidemos también de ellos, pues van a saber o van a establecer también si esa deuda que nosotros estamos publicando pues es correcta, tiene, digamos, las características que el acreedor cree que tiene y si tiene la cuantía que debe de tener, etcétera. Es decir, ellos también van a saber sobre el crédito que tienen contra nosotros, lo que nosotros estamos diciendo de ese crédito, ¿de acuerdo? Y después, evidentemente, pues lo que os he comentado, ¿no? Es decir, que es un acuerdo, el acuerdo extrajudicial de pago es algo que es un requisito sine qua non para después poder establecer la exoneración de deuda. ¿Dónde se presenta? ¿Dónde se presenta ese modelo que hay formalizado, que es un modelo tipo que existe y que, bueno, pues se ha emitido por una orden ministerial del 17 de diciembre de 2015, pues se presenta
en diferentes sitios dependiendo la característica del deudor. Si el deudor es una persona física, empresaria o profesional, se va a presentar ese acuerdo, esa solicitud de acuerdo se va a presentar en el registro mercantil o en las cámaras de comercio que tengan o vengan desempeñando esas funciones, que no todas lo hacen. Puedes optar, si coincide que en una localidad, pues tanto la Cámara de Comercio o el registro mercantil pueden hacer las mismas funciones, pues donde decidas, ¿no? Nosotros normalmente la presentamos en el registro mercantil, ¿no? Pero bueno, título ya otro, título informativo, ¿de acuerdo? Para el resto de casos, persona natural, física y demás, la típica persona pues que no viene ni es empresaria, ni es profesional y demás, pues bueno, pues en notaría, ¿de acuerdo? Aquí está el problema, pues que todo el que haya leído algo o todo el que haya querido iniciar algo sobre el tema del acuerdo extrajudicial de pago, pues ha tenido el mismo problema, ¿no? Que es la notaría, ¿no? La notaría, tanto la notaría como el registro y demás, es el de la localidad del deudor, de la provincia del deudor, del municipio del deudor. Si es de Fuengirola, pues una notaría de Fuengirola, y si es en Málaga, pues una notaría de Málaga. Pero hay verdaderamente inconvenientes a la hora de que haya una notaría que quiera realizar este tipo de procedimientos. Porque parece ser que no es rentable. Y yo he tenido incluso clientes que me han venido por turno de oficio, que no para esto, sino para, por ejemplo, una ejecución. Tienen una ejecución, yo hablo con el cliente y dice que, bueno, pues están con una empresa X a nivel nacional y que le están solicitando el tema de la ley de segunda oportunidad. Yo he llamado a esta empresa a título de lo que ellos estén haciendo a la hora de poder yo paralizar las ejecuciones y demás. Y he llamado una primera vez, he llamado una segunda, han pasado 6 meses y la empresa me dice que le es incapaz de localizar una notaría en la localidad del deudor que le pueda realizar el acuerdo extrajudicial. Y esto ocurre y ocurre mucho. Esto ocurre y ocurre mucho. Después, bueno, pues cada uno que se dedica a este tipo de procedimientos, pues ya tiene sus notarías. Lo primero era, bueno, Paco, hay que buscar notarías, hay que buscar notarías que cubrir todo la amargada de posibles clientes que podemos tener en la provincia o fuera de la provincia, a nivel Andalucía, pues podamos tener a qué notaría acudir, ¿de acuerdo? Y esto es un problema que verdaderamente existe. Pero Pedro, tu opinión sincera, ¿por qué ocurre eso? Porque no le es rentable. Porque no le es rentable y ahora te voy a explicar el por qué. Es decir, es un procedimiento que pues para el notario quizás suponga un esfuerzo, primero porque tiene que admitir una documentación. Es decir, al acuerdo, vamos a ponernos ya en que hemos realizado la solicitud, donde hemos aportado toda esa documental que conlleva a la hora de realizar la solicitud. Bueno, la solicitud, pues tienes que plasmar situación civil, si tienes, no solo es una cuestión de cuáles son los deudores, o sea, cuáles son los acreedores y cuál es la deuda. No, es decir, hay que establecer pues, cuál es tu situación personal, si tienes a alguien a cargo, en fin, si tienes antecedentes, pues tienes que aportar, es decir, tienes que aportar una serie de documentación, certificados de nacimiento, certificados de antecedentes penales, etcétera, etcétera, para cumplir con toda esa serie de requisitos que se hace falta. Esa documentación la tienen que recepcionar y evidentemente tienen que verificarla, tienen que bueno, pues establecer si falta algo de esa documentación, pues solicitártela para tú poder aportarla, etcétera, etcétera. Que si no la aportas, pues no pasa nada y cuando la tengas, pues vuelve otra vez a presentarlo y no hay ningún tipo de problema. Es decir, que en eso no hay problema. Pero es para ellos engorroso. Coñazo. Porque los honorarios medios más o menos de hacer eso pues vienen a rondar los 300 y pico euros, 400 y pico, porque eso, pues, bueno, pues por aranceles y demás se estipula. Además de hacer eso, recepcionar y ver, comprobar que todo está bien, tienen que hacer los llamamientos al mediador concursal que establece
establece la ley. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese procedimiento y después, bueno, después, pues, si hay acuerdo, no hay acuerdo, recogerlo, etcétera, etcétera. Todo eso, todo ese procedimiento que se hace en notaría, pues parece ser que no es muy rentable, ¿no? O muy rentable, o si lo llamamos de otra forma, pues es decir, es un procedimiento complicado que por los honorarios y aranceles que tienen establecidos, pues bueno, pues en fin, pues las notarías tienen otras cosas que más interesantes, ¿no? Pues, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Además de la notaría, después va a haber otro problema, bueno, que puede ser un problema o no puede ser un problema, que es cuando esa documentación ya se ha presentado, está correcta y se ha aceptado, hay que hacer lo que es el nombramiento del mediador concursal. Y ahora tenemos otro problema, y es que en el 90%, en el 85%, no va a haber tampoco un mediador concursal que quiera coger el procedimiento. Hay una obligación de hacer al menos 2 llamamientos. Hay notaría, por ejemplo, con la que nosotros trabajamos, que hace hasta 5 llamamientos y los 5 se quedan, pues, sin designación, porque no es tampoco está establecido cuáles son los aranceles también del mediador concursal, y hay una serie de bonificaciones de hasta un 75% que, por al fin y al cabo, ten en cuenta que el mediador tiene que recoger todo, tiene que comunicar a los acreedores, tiene que hacer el acuerdo de pago, en fin, tiene que llegar a mediar, etcétera, etcétera, y a lo mejor pues todo eso, por los aranceles y por el tipo de deuda y por el tipo de deudor, sobre todo si es persona física, no empresario y no profesional, pues puede llegar hasta un 75% de esa bonificación en esos aranceles del mediador. Por tanto, a lo mejor te puedes ir a un porcentaje del pasivo y del activo, pero si no tienes poco activo y mucho de pasivo, en fin, pues a lo mejor una deuda de 200.000 euros, pues se te puede quedar en unos honorarios para el mediador, pues de unos 300 y pico, 400 euros. Por lo tanto, volvemos otra vez a que no hay obligación por parte del mediador a recogerlo y pues esa designación se queda desierta. Incluso, ya te digo, en el caso nuestro que trabajamos con una notaría, con la de Málaga concretamente, pues hace hasta 5 llamamientos, ¿de acuerdo? Y se queda desierto, ¿vale? Perfecto. Tenemos un plazo, bueno, si hay designación, pues bueno, el mediador tiene 10 días para subsanar, y en caso de que no se pueda subsanar, pues lo que he dicho antes, es decir, cuando tengamos toda la documentación se vuelve a presentar y no hay ningún tipo de problema. En la mayoría de los casos pasan 2 meses y a partir de los 2 meses ya se puede, 2 meses desde que el notario ha intentado en los llamamientos al mediador concursal que coja el procedimiento y se ha quedado desierto, y bueno, pues lo que hace es cerrar el expediente y hace constar en la diligencia de cierre pues que no se ha podido alcanzar acuerdo por falta de aceptación de un mediador concursal. Así de fácil. ¿Esto en qué perjudica, en qué beneficia? Bueno, depende, ¿no? Depende, porque quizás a lo mejor muchas veces nosotros le planteamos al cliente, bueno, quizás si lo hubiera cogido un mediador, tienes que hacer el gasto de mediador, después no vamos a acuerdo y al fin, al cabo, vamos a llegar a lo mismo, a que se ha cerrado el paso previo, que es el acuerdo extrajudicial de pago, y ya podemos ir a la fase de concurso consecutivo. Si no hay mediador, va a pasar lo mismo. Es decir, una vez que el notario ha firmado su diligencia de cierre y determina de que no se ha podido llegar a un acuerdo porque ha quedado desierta esa designación de mediador concursal, eso también me va a valer para terminar la fase extrajudicial e ir al concurso consecutivo. La diferencia está en que si hay mediador, lo va a pedir él, y si no hay mediador, pues lo va a pedir el deudor. Y no hemos ahorrado el mediador. Claro. Bueno, vamos a mirar un lado bueno y un lado malo. Vamos a mirarlo por ese lado. Y bueno, pues así terminaría, digamos, esa fase extrajudicial. Evidentemente, esa fase extrajudicial habría que determinar en cada fase, pues tenemos para hablar muchísimos matices, ¿no? Los efectos, pues que
de esa fase es que el deudor va a seguir, en caso de que tenga una actividad y demás, pues va a seguir pues teniendo todo control de ello y va a seguir es decir, haciendo su actividad. Eso sí, posteriormente pues habrá que valorar ese requisito de buena fe, ¿no? ¿Vale? Que mientras estemos en la fase extrajudicial, pues el deudor se dedique a lapidar un poco el patrimonio para que haya menos y bueno, pues es decir, todo eso se va a ver. Sí es cierto que no puede ser declarado en concurso, al menos en 4 meses, la persona empresaria y 2 meses si no es una persona empresaria. Entonces, bueno, es decir, que con la fase, digamos, extrajudicial, pues también se consigue unos efectos que son beneficiarios para el deudor, que hasta ese momento está ahogado, está con ejecuciones, que le están llamando constantemente de financiera, de fondos buitres, etcétera, etcétera, y bueno, un poco complicado. Si hay acuerdo, imaginemos pues que si hay acuerdo, vamos a suponer que presentamos en notaría o en el registro mercantil y hay un mediador concursal que dice, pues mira, esto lo voy a llevar yo, se designa y demás, y bueno, pues se consigue un acuerdo. Va a haber un seguimiento de ese acuerdo. Pero ese acuerdo puede ser que por causa sobrevenida sea incumplido, ¿de acuerdo? Y el mediador puede echar el concurso consecutivo incluso habiendo habido un acuerdo extrajudicial de pago y ese acuerdo no se ha cumplido. Por lo tanto, se puede ir también a esa fase de acuerdo de esa fase judicial y que es el concurso consecutivo y que, bueno, pues sí es cierto que habrá que determinar si ese incumplimiento, volvemos otra vez al requisito que va a establecer el juez de la buena fe, si ese requisito ha sido, o sea, que ese acuerdo ha sido incumplido bueno, pues habiendo algún tipo de dolo, mala fe y demás, ¿no? Es decir, que bueno, que todo se va a mirar por el juez a la hora de establecer qué tipo de concurso es. Si es un concurso culpable, la verdad que, bueno, pues, suele haber no muchos, pero los hay y bueno, lo van a mirar, ¿de acuerdo? Vale. Terminando esa fase extrajudicial, vamos a la fase judicial, que es el concurso consecutivo. Si ha habido acuerdo o ha sido incumplido, lo va a instar el propio mediador concursal y si no, pues lo va a solicitar el deudor, ¿de acuerdo? Bueno, el deudor pues tiene un plazo desde que se establece el acuerdo extrajudicial de pago, termina de 2 meses, tiene un plazo de 2 meses para que se haga ese acuerdo extrajudicial de pago y demás, pues desde que termina en notaría, pues que se cuentan 10 días, nosotros contamos 10 días posteriores y demás, pues en esos 10 días solemos presentar la solicitud en el juzgado. El juzgado que puede ser o bien mercantil, si el deudor, volvemos otra vez, es una persona física empresaria o profesional, o bien el juzgado de primera instancia, pues para el resto, ¿no? Si es una persona física no empresaria ni profesional, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros, para agilizar un poco el procedimiento, una vez que nosotros y dejar el beneficio que en eso, el beneficio de exoneración, que esa parte quiero que Paco, que la domina mejor, pues lo lleve a cabo, pues la consecuencia de presentar el concurso consecutivo, pues bueno, pues es la declaración de concurso, que bueno, eso digamos que suspende pues todos los procedimientos ejecutivos e incluso el inicio de los procedimientos declarativos que puedan existir, ¿no? Además de ello, la paralización de los intereses, los recargos, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco un alivio para el deudor. Dentro de la fase concursal, pues la fase previa a la exoneración es la liquidación, ¿de acuerdo? A la liquidación se llega, para ir rápido, la liquidación se llega o bien cuando haya una imposibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, o bien cuando hay una imposibilidad de, liquidando el patrimonio que tiene el deudor, se pueda pagar lo que se debe. Es decir, llega un momento, normalmente con este procedimiento lo que se pretende es
llegar a la liquidación para que haya una exoneración posterior. Y normalmente, pues nosotros miramos también que, evidentemente, ese requisito de insolvencia que hemos hablado al principio es lo que va a determinar de que pueda haber un beneficio de exoneración de deuda. Porque si no, es muy fácil. Si yo tengo una vivienda que vale 100 y tengo deudas por 70, al final se va a liquidar mi vivienda y voy a pagar, y ahí no hay ni exoneración ni nada. Claro. Evidentemente no estamos dentro de ese tipo de deuda que con esta ley en el despacho pretendemos de exonerar, ¿no? Es decir, el deudor que tiene una imposibilidad de incluso liquidando su patrimonio, de hacer frente a todas las deudas, y le van a seguir machacando durante la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la fase hasta llegar a lo que ahora va a comentar Paco, que es el beneficio de exoneración de deuda, que es lo que persigue la ley, ¿de acuerdo? Y Pedro, a ver, voy a intentar recordar todas las preguntas que se me han venido planteando, ¿vale? La primera, os encontráis, porque claro, esto es una ley y un procedimiento que tiene muy poco tiempo de vida jurídicamente, ¿no? ¿Os encontráis en los juzgados poco acostumbrados, quizás a juzgados de pueblo, o están ya todos plenamente adaptados a este procedimiento? No, están totalmente adaptados porque, vamos a ver, esto es una ampliación prácticamente de la ley concursal que se venía desarrollando con respecto a la persona jurídica. Es decir, bueno, en diferentes formatos, por decirlo de alguna forma, pero bueno, todo encaja dentro de lo que es prácticamente lo que persigue, digamos. La única diferencia es que en una liquidación concursal de una persona jurídica, como siempre se ha venido llevando a cabo, no va a haber ningún tipo de exoneración. Claro. Esto es algo para la persona física, natural. Claro. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, pero los juzgados están completamente... Yo me refería más por los de primera instancia de algún pueblo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Ronda, que quizás, a ver, si me están viendo algunos de los jueces o juezas de Ronda, no me lo toméis a mal. Yo hablo en términos generales, ¿no? No se me va a dar el caso, no se me va a dar el caso. Y evidentemente, supongo yo, no sé, supongo yo que la primera vez que en un juzgado de primera instancia pues llegó un caso de este tipo, pues evidentemente el juez que lo instruye, pues evidentemente va a ser mucho más diligente que incluso nosotros, y se va a poner al día y va a saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, no se ha dado el caso. No se ha dado el caso. Perfecto. Bueno, pues un procedimiento que ya de por sí complejo jurídicamente, porque tiene muchos pasos. Si ahora pasa esto, tenemos que ir por aquí. Si no pasa esto, tenemos que ir por allá. Es decir, además de lo complejo y tedioso que es que después te encuentras dificultades más allá de la jurídica. Es decir, para encontrar notario, para encontrar mediador. Y por eso también hay que poner en valor a los profesionales que calzan estos procedimientos, ¿eh? Así que mi enhorabuena también, porque son procedimientos que te tienes que mojar más allá de lo jurídico. Y mi enhorabuena porque, en fin, yo esas dificultades en cuanto a buscar mediador notario, pues no sabía que existían, la verdad. Así que, pues, sí. Chapó. Efectivamente, es decir, a mí me resultaría difícil, vamos a ver, para instar un acuerdo extrajudicial de pago, etcétera y demás, no hace falta un abogado, evidentemente. Pero me resultaría difícil que alguien sin conocimientos un poco jurídicos o sin tener una mente amplia en tipos de procedimientos administrativos incluso y demás, lo llevara a cabo, por lo que he dicho, ¿no? Es decir, porque la decisión que tomes al principio en la fase que nosotros le llamamos de viabilidad, te puede condicionar que después se quede en absolutamente nada, ¿no? Entonces, independientemente ya de pues, lo que has comentado, ¿no, Miguel? De todos los inconvenientes que te vas a encontrar a lo largo del procedimiento. Pues perfecto. Ahora, si mal no tenemos planeado, le toca a Paco. Paco, viene a hablar del BEPI, ¿no? El BEPI, que es eso que me has puesto.
Con el BEPI. El BEPI. El BEPI, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Es decir, esto es la perita en dulce del procedimiento. Esto es al final el principio que inspira todo el concurso consecutivo y todo lo que es el procedimiento de ley de segunda oportunidad. Es decir, al final lo que se persigue es la exoneración, el perdón del pasivo insatisfecho, de las deudas no satisfechas. Por lo tanto, al final lo que nosotros perseguimos es este tenor que tengo aquí, es decir, en la parte dispositiva de la sentencia que se dice acuerdo conceder al deudor concursado, don fulanito de tal, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, con carácter definitivo respecto de todos los créditos del deudor, aun los no comunicados. O sea, al final lo que se persigue es esto. Aquí se puede llegar por dos vías. Como comentaba Pedro, dice, pues podemos llegar por la vía automática, es decir, si en la fase de liquidación, si nosotros liquidamos y al final quedan atendidos los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, y además se ha hecho el acuerdo extrajudicial de pago, es decir, hemos solicitado un acuerdo extrajudicial de pago para poner de manifiesto nuestra buena fe, con éxito o sin éxito, pero es importante que se intente, pues no estaríamos obligados a pagar el 25% de los créditos ordinarios. Es decir, estaríamos obligados únicamente a satisfacer los créditos contra la masa, que son los que se producen a lo largo del procedimiento, y los créditos privilegiados, que son los créditos, por ejemplo, los créditos públicos, la parte principal, no la parte de recargos y tal. Si con la fase de liquidación conseguimos pagar eso, pues se exoneran el resto de pagos, créditos ordinarios, créditos subordinados, se quedan fuera y se obtiene la exoneración del pasivo directamente. Esa es la vía automática. Se liquida, se paga eso y terminamos. Es lo menos habitual, las cosas como son. Lo normal es que lleguemos a la segunda vía. La segunda vía es que se hace un plan de pago. Es decir, una vez realizada la liquidación que se hayan liquidado los bienes o el caso en que no haya bienes que liquidar, por lo tanto no se haya llevado a efecto porque la liquidación no se ha producido y no había nada que liquidar. Pues entonces se hace un plan de pago. Y dice, bueno, vamos a ver, ¿cuánto se debe? Se debe X. Pues vamos a hacer un pago a 5 años y vas a tener que pagar siempre y cuando haya cumplido el requisito del acuerdo extrajudicial de pago, de acudir a esa vía, vas a tener que pagar únicamente los créditos contra la masa y los créditos privilegiados. Esa cantidad te la voy a fraccionar, te voy a hacer un plan de pagos que tú me lo vas a pagar en 5 años. Y si tú, es decir, en el momento que se acuerda esos pagos, que se acuerda ese plan de pagos, se produce una exoneración provisional. Es decir, tú estás exonerado del resto de pagos, entre tanto, das cumplimiento a lo que contiene el acuerdo judicial de pago. Y finalizado el procedimiento judicial, si tú has cumplido con lo que dice el acuerdo judicial de pago, pues se produce la exoneración definitiva, que es, bueno, pues otra vez estamos en el punto en el que estábamos ante la exoneración definitiva del resto de créditos, de los créditos subordinados y de los créditos ordinarios. Ocurre que a veces se da la circunstancia de que tampoco se cumple con el plan de pago, porque se va a una peor fortuna, porque a lo mejor el plan de pago es demasiado estricto, porque es verdad que se tiene que adaptar. Los jueces lo que nos van a plantear es un plan de pago imposible. Es decir, si tú tienes unos ingresos de 1.000 o de 1.500 y al final debes no sé cuánto, pues tiene que producirse necesariamente una quita, una acomodación de la cuantía que sea deuda para que yo te haga un plan de pago que sea, bueno, que sea posible, que sea real, que se corresponda con un... Después no nos podemos sorprender si yo tengo un plan de pago que es imposible de pagar. Si tú tienes que pagar 2.000 euros al mes y ganas 1.000, ¿qué estamos hablando? Entonces tiene que producirse unas quitas, pero aún así hay gente que no cumple con esos planes de pago. Se da la situación de que no se cumple con los planes de pago. Y dice, bueno, pues entonces no te exoneran de los pagos. Bueno, pues sí, pues podría darse la exoneración de pagos también, que es lo que se llama la tercera oportunidad, que es siempre dentro de... Fijaos que siempre estamos hablando de deudores de buena fe. ¿Por qué? Porque al final lo que te dice la ley es, si el destinatario del plan de pago, si el que tenía que cumplir el plan de pago, a pesar de no haberlo cumplido íntegramente, ha destinado el 50%
de sus ingresos embargables, es decir, aquellos que no están protegidos, por ejemplo, salario mínimo o de esa parte de sus ingresos embargables, si ha dedicado el 50% de esos ingresos, es decir, si el salario mínimo está en 950, pues imagínate, son 1.000, pues este hombre gana 1.200. Si de esos 1.200 ha dedicado 100, el 50% del exceso, a cumplir su plan de pagos, también será exonerado del pago. Es decir, esa persona tiene voluntad de pagar, tiene voluntad de cumplir. No ha cumplido íntegramente, pero está cumpliendo. Está. Y después existe otra posición que es todavía más favorable, pero bueno, es para personas que se encuentran en una situación de exclusión social, que están reguladas en una ley de protección al deudor, que estas personas con que aportaran una cuarta parte, es decir, un 25% de sus ingresos embargables, pues con esa cantidad pues también obtendrían el anhelado BEPI, el beneficio de exoneración, que estas son las vías, y esta es la finalidad y esta es la forma de conseguir el beneficio de exoneración, y todas ellas pivotan siempre sobre la voluntad, sobre el interés de satisfacer de algún modo las necesidades de los acreedores, que también tienen derecho, pero en conjunción con la posibilidad y con las capacidades del deudor. Y esas serían un poco las tres formas, las tres vías de alcanzar el beneficio de exoneración. La exoneración que puede ser en cantidad o en tiempo. Perdonadme yo si a lo mejor confundo. No. El tiempo son 5 años. 5 años. El tiempo son 5 años. Es decir, no es que te lo pongo en 20 años, te lo pongo en 5. Tiene que ser un plan de pago de 5 años, ¿no? Hacemos un plan de pago de 5 años. Analizamos tu situación económica y nosotros hacemos una propuesta de capacidades económicas de nuestro representado, y el juzgado la coge y hace un poco lo que le parece a él. Es decir, la corrige, la adapta o la acepta, pero bueno, que la define y la termina. Y esa es la que se queda. Su señoría hace lo que le parece oportuno. Entonces, sobre la base de eso, es sobre la que ya el consumidor, en este caso nuestro cliente, es el que va trabajando, él va realizando sus pagos, va intentando, si después finalizado ese procedimiento ha cumplido, aquí para después gloria. Si no ha cumplido, es cuando tenemos que analizar esta tercera vía y ver si, aún no habiendo cumplido, ha hecho lo posible por cumplir. Y desde el punto de vista del legislador actual, una persona que ya destina el 50% de sus ingresos no embargables, a atender el plan de pagos, es una persona que tiene voluntad de cumplir y que si no paga más es porque no puede hacerlo. Pues me parece muy, 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 muy interesante y que es complejo. Parece que no, pero parece que no. Es un lío. Miguel, te lo digo yo. No, desde luego. Tiene recovecos, es un tema árido, es un tema complejo, pero es un tema muy bonito. Es un tema muy bonito porque es una ley que tiene cosas preciosas, porque verdaderamente el derecho en general tiene parte, se dan muchas situaciones, pero bueno, lo que tocamos y hemos tocado muchos palos, sabemos que hay cosas que se hacen en derecho que son más bonitas que otras. Cuando tú le cambias la vida a alguien, no es lo mismo que cuando le ganas un pleito que no le cambias nada. Ya. A lo mejor se la has ganado. Cuando tú aquí le ganas un pleito a alguien, o le sacas adelante un procedimiento de esta naturaleza, tú le estás cambiando la vida a esa persona y eso se nota. Se nota mucho y se nota en la satisfacción, se multiplica increíblemente. Es un tema interesante, pero es un tema complejo. Y no es un tema sencillo, que hay que mirarlo muy bien, hay que mirarlo con mucho cariño, hay que darle muchas vueltas, hay que ser muy honesto, o por lo menos la tendencia tiene que ser la honestidad. No podemos, porque al final, claro, yo cuando hablo con clientes y me dicen, no, porque claro, esto me han dicho a mí que me lo quitan, 6 meses me lo han quitado, yo pago 250 euros al mes, en 6 ya me lo han quitado. Hombre, pero esto que te lo ha dicho un abogado, y dice, hombre, a mí me han llamado por teléfono, yo dejé, pero un abogado no te ha podido decir esto, te lo ha dicho un comercial. Ya. Que la gente quiere vender, que después habrá verdades, medias verdades, habrá situaciones, pero tú no estás en una situación de insolvencia, a ti esto no te lo van a quitar, a ti lo que te van a quitar van a ser 250 euros, es decir, hay que ser honesto.
hay que ser honesto, hay que hacer publicidad, hay que vender los productos, hay que trabajar todo lo que se pueda, pero hay que tener cierta honestidad con el cliente. Tú el cliente no lo puedes embarcar en un procedimiento así que se lo va a tener que currar, se lo va a tener que currar para pagarnos a nosotros, para pagarle a la notaría, bueno, a los profesionales que van interviniendo y después por atender un plan de pago a 5 años. O sea, el compromiso que tú estás adquiriendo con el cliente no es un compromiso cualquiera, Ya. para que después al final resulte que todo el tema no se lo has mirado bien y resulta que el tiempo tampoco tal. Hay que ser muy serio y hay que ser, si le exigimos seriedad a los clientes, pues que mínimo que los profesionales que intervenimos también seamos serios y afortunadamente los hay muy serios y muchos. Es un procedimiento complejo, si hay que tener más tesón, más estar encima de él, pero es un procedimiento, una ley que os ha llevado a hacer un despacho especializado en este procedimiento, en esta ley. Hablarnos de ese despacho, hablarnos de ese despacho, segunda oportunidad en Málaga, ¿no? Pues sí, pues estamos felices. La verdad que nosotros llevábamos mucho tiempo trabajando juntos y haciendo cosas de forma natural, sin haberlo nunca hablado, y compartíamos temas, nos cubríamos, nos llevábamos, bueno, o nos pasábamos directamente a asuntos y tal. Y bueno, la verdad que es que la tendencia natural era que nos hubiéramos asociado, pues seguramente cuando terminamos la carrera, pero es que ni siquiera nos lo planteamos porque ya estábamos trabajando juntos, ya estábamos funcionando y, y claro, un día nos dimos cuenta que llevábamos ya 4 o 5 asuntos de estos juntos, que además los estábamos llevando juntos, estábamos trabajando y bueno, nos animamos, nos calentamos, nos vinimos arriba, unificamos fuerzas y recursos e ilusiones, muchas también, y estamos, bueno, yo estoy feliz, pero a más no poder, encantado, estamos trabajando fuerte, estamos trabajando bien y estamos muy contentos. Además, que con Pedro, a día de hoy, he tenido la suerte, todavía no hemos discutido ni una vez nunca, ¿eh? No ahora que nos hemos echado, no hemos discutido nunca. Eso no me ha pasado a mí con nadie en la vida. Ni de política. Vamos, vamos, nunca. Y el que me Pe- conozca sabe que eso es raro en mí. ¿Es verdad eso, Pedro? ¿No habéis discutido? Totalmente. Ni de política ni de fútbol, que ya es difícil, ¿no? Y es lo que dice Paco, es decir, que en cierta forma nosotros hemos venido colaborando desde que nos conocemos y en diferentes casos y en diferentes temas jurídicos y de diferentes materias y demás, ¿no? Entonces, bueno, con eso mismo, pues decir que nos atraía el procedimiento, nos atraía, digamos, la materia y dijimos, bueno, pues vamos a dar un paso más y bueno, pues creamos algo que bueno, pues tenga que ver única y exclusivamente con este procedimiento y la atención a este tipo de clientes. Y bueno, y eso es lo que hicimos, ¿no? Eso es lo que hicimos. Es además bonito porque yo recuerdo en la carrera ya ahora por aquellos años que siempre se hablaba, ¿no? De crear un despacho con los compañeros en el máster, incluso después en el ejercicio también se habla mucho y pocas veces se lleva a cabo, ¿no? Entonces a mí me gusta ver que habéis echado valor y que lo habéis hecho sobre todo en un tema que es para ayudar a la gente, ¿no? Me parece fantástico. Absolutamente, es un sueño cumplido doble, porque es verdad que el tema de asociarse y los negocios, las asociaciones, los despachos, son muchas las cosas que tienen que confluir para que las cosas funcionen bien. Es decir, porque al final si tenéis todas las mismas capacidades, pero después tenéis todos los mismos defectos, las mismas discapacidades, por decirlo. Es decir, si al final tiene que ser que todos suméis, que no nos complementéis, eso no es tan fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues nos asociamos, somos tres, después estas cosas no salen bien. Y es que esto surgió natural porque es que nosotros siempre nos ha salido trabajar juntos. Siempre no, cuando hemos tenido que tirar de alguien, hemos tirado del uno del otro. Si nunca nos hemos preguntado, no hemos puesto pegas, no hemos puesto problemas, siempre sí, para adelante. Y al final, bueno, pues eso se nota. Y cuando pensamos en esto, pues todo fueron facilidades y vamos, de hecho está funcionando francamente bien. La verdad es que sí, estamos contentos. A ver cómo lo pregunto, pero me gustaría que que fuerais sincero. A ver, son asuntos que obviamente te dejan una satisfacción personal muy grande, muy grande. Y vosotros lo sabéis mejor que yo. Pero, ¿son después rentables para el abogado o no? O quiero que seáis sinceros, pero
entiendo que pudierais hacer vuestras reservas, porque, en fin, yo, Voy a serte sincero. Perdona, habla tú, perdona. Bueno, vale, evidentemente esta es nuestra profesión, es decir, no cabe, para eso está, bueno, para los asuntos que no sean rentables, evidentemente está el turno de oficio y para los asuntos que se cogen particularmente y demás, pues evidentemente tiene que haber una rentabilidad. Es decir, no sé, pues habrá personas que, bueno, tengan todas sus necesidades económicas satisfechas y de forma altruista pues realice este tipo de procedimientos, no lo sé, pero evidentemente nosotros tenemos que tener una rentabilidad, si no, evidentemente, ¿a qué me voy a dedicar, no? Si no es a esto. Pero sí, dentro de la rentabilidad, bueno, nosotros intentamos adaptarnos a las necesidades del cliente y a la economía del cliente, por eso, es decir, nosotros establecemos diferentes formas de pago establecidas en nuestra página web donde bueno, pues dependiendo del tipo de cliente, dependiendo del tipo de deudor, intentamos dar esas facilidades, ¿de acuerdo? Y no engañamos a nadie, es decir, nosotros antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de servicio, el cliente con nosotros va a saber qué es lo que le va a costar. Pero no solo que le va a costar el abogado, sino también los profesionales que van a intervenir. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros en ese estudio de viabilidad no solo está en ver qué es lo que hay con respecto a requisitos, qué es lo que hay con respecto a deuda, qué es lo que hay con el tipo de cliente, sino también damos cuál es el presupuesto y cuál es dentro del presupuesto los honorarios que con respecto a ese pasivo y a ese activo pues van a determinar los honorarios de notario, los honorarios del mediador, los honorarios del administrador, es decir, le vamos a dar toda la información necesaria para que el cliente decida. ¿Puede haber más barato, puede haber más caro? Pues seguramente, no lo sabemos, porque evidentemente nosotros no vamos por ahí pidiendo precios, ¿no? Pero evidentemente tiene que ser algo rentable, porque si no, no podríamos dedicarnos a ello. Bueno, tiene que ser rentable y lo es. Es que, vamos, es que eso va de suyo. O sea, cuando nosotros hablamos de que estamos muy contentos porque estamos ayudando a la gente, sí, hombre, claro, por supuesto que estamos ayudando a la gente con nuestro trabajo, con lo que nos ganamos la vida y con lo que además intentamos ganárnoslo pues, lo mejor posible. ¿Esto es rentable? Sí. Es cierto que yo lo veo muy rentable. Es verdad que nosotros, pues al final, por procedimientos de estos, pues cobramos minutas interesantes. Es decir, hay otras, pues, estas minutas no las puedes pasar tú por otro tipo de procedimientos. Pero yo creo que va en concordancia con el servicio que tú estás prestando. O sea, una persona que tú le estás quitando una deuda de 100.000 euros, pues tampoco se puede sorprender por pagar 5.000 euros, 6.000 euros de abogado, que al final del día es el que le está llevando el procedimiento para adelante. Es decir, entendemos que tampoco se puede cobrar menos porque la importancia del producto, la importancia del servicio que prestamos, ya no solamente la importancia, el trabajo que hay que realizar, es que hay que realizar trabajo, es que esto te absorbe mucho, te quita mucho tiempo, entonces al final entendemos que se gana dinero, pero bueno, está en concordancia, está en relación con el servicio que se presta. Pero por supuesto que sí, que es rentable, hombre, es que si no fuera rentable, es que... No, sí, yo sé, hombre, que, a ver, yo lo pregunto más que nada porque en conversaciones así entre abogados y demás, pues muchas veces se comenta y dice, no, los clientes de segunda oportunidad suelen ser gente que vienen trastocados, un poco la estigmatización esa de mala nuestra, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Es que depende del cliente que tengas. Claro. Es que si tienes el cliente del que yo vengo hablando todo el rato, nosotros venimos hablando, de ese cliente que se ha encontrado en una situación de insolvencia por mala fortuna, por una mala situación, por malas decisiones, pero que es un tío que quiere tirar para adelante, ese se busca el dinero para empezar de nuevo. Claro. Si lo que tienes delante es un pillo, que lo que va es viendo a ver si se puede quitar estas cositas, que no sé cuánto, pues ya entramos en la pillería. Yeah. Ya entramos en los juegos de a ver quién es más listo. Vamos, que esos juegos también sabemos jugar todo. Es decir, el cliente serio, si cree esto, confía en ti, se le da la información, se le explican las cosas, las comprende, te conoce y tal,
y tú le pides no sé cuánto y el tío, si no lo tiene, lo busca y te lo trae y te contrata para salir adelante y para empezar de nuevo dentro de 5 años, no sé qué. Ese tío lo consigue y viene y te paga religiosamente. A nosotros nos está funcionando así. Los planes de pago nos lo está cumpliendo todo el mundo fantásticamente. Nos llevaremos sorpresas, pero bueno, como Claro. todos los clientes, es decir, porque esto pasa en en todas las ramas del derecho, no solamente en segunda oportunidad, pero no es ese cliente que te llega y dice, claro, como tiene un montón de deuda, es que el tío es un pagador pésimo. Y como es un pagador pésimo, pues al abogado tampoco le va a pagar. Es verdad que ese comentario está en la calle. Yo creo que trabajando, informando bien al consumidor y haciendo una selección, no una selección del cliente, pero sí, bueno, estableciendo una conexión y una comunicación clara de cuál es el procedimiento, cómo trabajamos, cómo funcionamos, yo creo que ese tipo de clientes pillos, digamos, malos pagadores, te los quitas de en medio rápido. Pues me alegro que así sea, porque la verdad es que os noto, os escucho, os veo muy involucrados, muy contentos y que vaya a tope con el proyecto. Y bueno, pues toda la suerte del mundo. Aquí os la deseo. Muchas gracias, Miguel. Tú también estás a Muchas tope, gracias, ¿eh? Bueno, Estás en la cresta de la ola. os iba a comentar dos cositas porque sí que es verdad que al cliente del despacho y más, le puede interesar. Vamos a ver. Los procedimientos de segunda oportunidad normalmente, o yo normalmente los suelo ver por plataforma, ¿no? ¿Qué plus le da segunda oportunidad en Málaga de llevar el procedimiento con vosotros a contratarlo en estas plataformas que se anuncian tanto por redes, en fin? ¿Qué valor que le dais? pues, pues muy fácil. Vamos a ver, el cliente, lo primero es que el cliente, si has visto nuestra página o si ha visto cualquier tipo de anuncio que nosotros hayamos hecho y demás, no hay nadie nada más que nosotros. Es decir, que el cliente cuando viene al despacho nos va a ver a nosotros. Es decir, va a ver al profesional que es abogado y que va a coger el procedimiento desde el principio, desde la primera reunión que se hace con el cliente, te trae documentación o habla por teléfono. Es decir, nosotros no tenemos aquí a una secretaria que se va a dedicar a llamarte por teléfono para pedirte una documentación o para ver una viabilidad. No. Es decir, te voy a llamar yo o te va a llamar Paco. Y además que cuando vengas al despacho vamos a estar normalmente los dos. Por lo tanto, ya tienes ahí un plus de confianza. Es decir, Pero no es que estemos los dos en el despacho, es que recibimos las primeras visitas, estamos los dos. Lo que el tío ve, cuando el tío ve a los dos profesionales en la página web y aparece por el despacho y nos va a los dos, dice, coño, los de la foto. Es una regla que tenemos. Perdona, Pedro, que te interrumpí. sí, correcto. Es decir, es digamos, es decir, una cuestión de confianza, de establecer una confianza con el cliente y de que sepa el cliente que esto lo va a coger un profesional desde el principio hasta el final. Es una relación de confianza, lo que nosotros, digamos, establecemos con el cliente. Que con una plataforma, evidentemente, no. Una plataforma, primero, no sabes quién es el profesional que te lo va a llevar, no te va a llevar un profesional para captar, no te va a pedir la documentación un profesional que conoce el tema, no sé quién va a ser ese estudio de viabilidad para que después podamos llegar al beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? uh-huh. Evidentemente, supongo yo que detrás de todo eso, pues también habrá una serie de profesionales, ¿no? No digo que no. Pero la relación de confianza no va a ser la misma. No va a ser la misma. El despacho, pues está aquí, está en Málaga, está en Teatino y está al lado de los juzgados. Es decir, que cualquiera puede venir y vernos cualquier día, ¿no? Entonces, es decir, el que te llame, pues, una plataforma comercial que tiene sede en Barcelona o en Madrid y demás, pues difícilmente, si tienes que tirarle de la oreja, que nos las pueden tirar también a nosotros, esperemos que no, bueno, pues difícilmente vas a tener a alguien cara a cara para poder sentarte de él y poder quejarte de lo que pueda, pues, o de las inquietudes que puedas tener, ¿no? Uh-huh. Evidentemente con nosotros sí. Y os iba a comentar, ¿solamente Málaga o ofrecéis servicios a toda España? Nosotros en principio ofrecemos servicio a toda España. Lo que pasa es que es cierto, o sea, nosotros podemos desarrollar la ley de segunda oportunidad tanto en Málaga como en Sevilla, pero bueno, también hay un factor de localización que no vamos a negar.
Es decir, nosotros podemos desplazarnos y podemos trabajar, pero evidentemente nuestro foco de cliente y donde está nuestro nicho verdadero es en Málaga, pero por supuesto que podríamos cubrir en Andalucía y podríamos cubrir otras zonas, como cubrimos con otras materias. Pero lo que no vamos a poner el foco es en esa zona, es decir, a poner a promocionarnos mientras tengamos todavía pues, muchos clientes potenciales que podemos adquirir aquí en Málaga, mucho volumen de negocios por alcanzar, no nos vamos a poner a dispersarnos porque eso además es antieconómico, es decir, eso no tiene sentido. Pero bueno, el espíritu es expansivo. El espíritu es expansivo, con inteligencia, pero expansivo. Yo lo digo por si nos escuchan desde más allá de Málaga, que me consta que nos escuchan también, pues Que que nos se... llamen, Ahí está, ese es el que tema. nos llamen sin miedo. Ahí está. Lo mismo que hacemos con todos, lo vamos a hacer con ellos. Es decir, a ver, esa información, ese estudio, esa profesionalidad, ese trato, lo vamos a hacer igual. O sea, que nos llamen, que no se lo piensen. Os digo una cosa, y no lo digo de coña. Va en relación a la confianza que transmitís, que yo estoy viendo, y la ilusión que os veo y demás, y la profesionalidad. Pero me están entrando ganas de endeudarme para contrataros y que me saquéis del apuro, ¿eh? Me estáis gustando mucho y eso es bueno, eso es bueno. Gracias, Miguel. Y, Muchas gracias. y la última cosa, porque yo es para los posibles clientes, hay también una especie de tradición, ¿no? De yo tengo deuda, pues me quito de en medio y que ya veremos, ¿no? A esos clientes que se entierran civilmente en vida, como decía Paco al principio, ¿qué le aconsejaríais, no? Cuando están ahí. ¿Respondes tú, respondo yo, Pedro? ¿Dónde está, Paco? Mira, es una decisión muy personal. A nosotros este tipo de situaciones se nos presentan cada día. Hoy mismo se nos ha presentado uno. Al final hay personas que están en exclusión social, que están con unos ingresos mínimos, que están trabajando en B y por supuesto que están jodidos, es decir, están en una situación difícil. Pero de alguna forma se han acostumbrado a estar así, no son, digamos, a lo mejor jóvenes que tienen 30 años, toda la vida por delante, mis proyectos ya tienen 58, 60, tal, y dicen, yo tampoco, me queda una pensión que también va a ser pequeña, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde tiro? Bueno, pues ahí ya es una cuestión muy personal. Uno tiene que saber si le compensa buscarse esos, yo qué sé, no lo sé, de 3, 4, 5 mil, 6 mil, 7 mil, dependerá de la deuda que tenga el cliente en este caso, pero si buscarse ese dinero de la forma que sea, que al final la posibilidad siempre está y siempre aparece por una vía o por otra, y resurgir, que tampoco voy a estar mucho mejor de lo que estoy ahora. Es decir, cuando yo resurja voy a estar tranquilo, voy a estar más feliz, voy a tener menos ansiedad, voy a poder tener mi cuenta, no voy a tener que estar, pero que tampoco es que voy a emprender, ni seguramente estaré jubilado. No me va a cambiar, pero eso es una decisión muy personal. Cada uno tiene que saber lo que le pesa vivir en insolvencia, vivir exiliado un poco de la economía y estar preocupado y sentirse también, porque tiene una cosa ahí muy mala, que una deuda muy grande o unas deudas muy grandes. Bueno, pues cada uno tiene que ponderar eso. No solamente hay intereses, no es una cuestión únicamente económica, también es una cuestión de que cada uno pues lleva las cosas de una manera. Es muy complicado meterse ahí. Sé que no te he respondido, pero es que tampoco, ¿qué te digo? No es tan fácil. No, pero mira, no me has respondido, pero en esa labor de análisis que hacéis con el cliente y demás, pues mira, pues también es muy de valorar, ¿no? De decir, fue un procedimiento para ti, no es para ti, vamos a sentarnos contigo, vamos a verlo. Pues incluso para eso hay que estar rodeado de buenos profesionales. Nosotros nos sentamos con todo el mundo. Nosotros nos sentamos con todo el mundo y tenemos esta entrevista que te comento siempre con todo el mundo. Aunque sepamos que no lo vamos a coger. Pues chapó, chapó. Yo por mi parte os agradezco mucho que hayáis venido, he disfrutado mucho también la entrevista como un niño chico y os diría que digáis vuestras últimas palabras, lo que queráis comentar a la audiencia y después los que nos verán en YouTube, lo que queráis, son vuestros. Pues gracias, Miguel, gracias por invitarnos, por contar con nosotros, por ser tan buen compañero. Y bueno, encantados de volver cuando nos vuelvas a invitar. Y yo, desde luego, sí que me he sentido a gustísimo, he estado genial y bueno, espero que nos vemos pronto.
Y con respecto a los compañeros o las personas que nos estén viendo, pues de igual modo que espero que no haya sido demasiado tostón y que si tienen alguna duda o cualquier cosa o quieren que hablemos y tal, pues que aquí estamos para lo que haga falta. Le digo ahora mismo a los compañeros, que seguro que hay alguno que nos esté viendo, pues estamos para lo que ellos necesiten. Pues igualmente, Miguel, subrayo lo que ha dicho mi compañero Paco, agradecerte enormemente pues el que nos haya recibido y bueno, pues ha sido un placer y bueno, esperemos que haya sido ameno y cuando quieras, pues aquí estamos tanto para ti, evidentemente, como para los demás compañeros y bueno, pues intentaremos de llevar esa labor. Pues muchas gracias a los dos compañeros, Paco y Pedro, y yo ahora me quedaré un ratito con los que estemos todavía viendo un poquito la página web, vuestros teléfonos y todo, ¿vale? Así, Estupendo. así que yo muchas gracias y os despido con todo el cariño. Muchas Genial. Un gracias. abrazo, Miguel. Gracias. Hasta luego, adiós. Mm. Bueno, familia, ya estamos otra vez, ¿vale? Yo os digo, a mí me ha parecido una entrevista muy, muy interesante, porque primero porque desconocía muchos aspectos de esta ley y hoy me voy sabiendo más, ¿vale? Y eso siempre es de agradecer. Yo cuando un día me acuesto sabiendo más que el día anterior, pues me voy contento, nada más que hay que verme, ¿no? Que estoy contento. Y además de eso, pues también me gusta ver el proyecto de otros compañeros, proyectos tan bonitos como este, porque bueno, ponerte en común con un compañero, amigo y lanzar un despacho y hacerlo con la ilusión que ellos lo hacen, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Me da envidia sana, me da envidia sana. Así que yo les deseo toda la suerte del mundo. Y yo le estoy viendo muy bien encaminado, y eso me gusta. Me gusta ver, es que me gusta ver cuando las personas, coño, pues hacen sus proyectos, sus cosas, sus negocios. Me gusta verlo, coño. Me gusta ver, ¿qué quiere que te diga? Lo podría decir de otra forma, pero es que me gusta. Por si no ha quedado claro. Entonces, ahora, yo no sé si la moderadora seguirá todavía por aquí o no, pero si está por aquí, le agradecería que pusieran los enlaces también a la página web, o si no, los voy poniendo yo también, que yo creo que los puedo poner a la vez que hablo. Yo no sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me voy sabiendo algo más y contento viendo el proyecto tan bonito eh, que tienen los compañeros, ¿eh? Tienen un proyecto muy bonito y sobre todo un proyecto que ayuda a la gente, ¿eh? Sí, que ayuda a la gente, que ayuda a la gente. Y ahora voy a poner el enlace a la página web y vamos a chequearlo un poquito, ¿vale? Yo solo encontré eso. Aquí está la página. Aquí, a esa he puesto el enlace de la página web, ¿vale? Y ahora vamos a ver si yo consigo ponerla. Aquí está. Vale, ya la estáis viendo, ¿no? La estáis viendo aquí conmigo. Vale, esta es la página web. Esta es la página web de ellos. ¿Veis? Esto lo han comentado, pero bueno, yo lo voy a volver a comentar. Que es muy importante cuando tú ves una página web por internet, una plataforma por internet, lo que sea, que cuando después vayas al despacho también te reciban esas personas que tú has visto. Es decir, a mí eso me pasa y es bonito que pase, porque a mí de verme en YouTube, en Twitch, en Instagram, en lo que sea, después la gente me dice, coño, eres más bajo de lo que pensaba, ¿no? Pero sí que es verdad que ese primer efecto es bonito cuando lo recibes y cuando ves que la otra persona lo siente, ¿no? Aquí tenemos el teléfono, lo voy a poner lo voy a poner grande para que se vea, ¿vale? info@segundaoportunidadesmálaga.com, ¿vale? Y aquí tenemos el teléfono. Y yo también voy a decirlo, a ver, no es lo mismo que cuando tú llamas, te atienda el comercial o te atienda la secretaria de turno, con mucho cariño, lo digo para todos los comerciales y para todas las secretarias de turno, lo digo con mucho cariño y sin ánimo
de minusvalorar a nadie, pero es verdad que no es lo mismo que te coges el teléfono, el abogado que te lleva el caso, que sabe cómo está el procedimiento, que que te coge el teléfono otro. Hay algunas cosas que yo entiendo que no te va a poder coger el teléfono el abogado, pero en la medida en que se tiende a fomentar que sí sea el abogado el que te coge el teléfono, pues la verdad es que se agradece. O yo a mí, si fuera consumidor en estos temas, pues me gustaría que así fuera, ¿vale? Así que bueno, esta es la página web y la verdad es que me gusta el color, me gusta el formato, me gusta el logo. Veo que se lo han currado. Yo, como a lo mejor no me conocéis de tanto si me estáis viendo, pero yo de esto de redes, de páginas web y demás también controlo un poquillo. Y bueno, pues se le han currado, ¿no? El verde y el negro y blanco veo que también tienen un blog, ¿vale? Aquí noticias, segunda oportunidad, un blog actualizado, que también es muy importante, y eso denota un compromiso no solamente con el cliente, sino también con el ánimo de difundir información que puede resultar útil, ¿vale? Bueno, aquí está toda la información de la página web y yo os dejo ahí arriba, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más grande porque para YouTube imagino que se vea bien, ¿vale? Después de todas formas pongo los enlaces yo por todos lados y demás. Siempre hago lo mismo, ¿vale? Aquí están las direcciones, ¿vale, familia? Bueno, pues yo sin más dilación me despido. Nos veremos el domingo. El domingo también todavía no he anunciado la entrevista del domingo, pero el domingo también viene una entrevista interesante y para la semana que viene también se están fraguando cositas interesantes. Ya no vivo mucho, no tengo mucha vida social. Pero bueno, como siempre, contento de teneros ahí, ¿vale? Bueno, familia, un saludo.